cuántos Dios nos ha guardado, nos ha librado. Sabemos que Dios es fiel a su palabra, a las promesas que Él nos hace. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor antes de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a buscar un pasaje en el libro de Ageo, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 7 hasta el 10. Vamos a leer 3 versículos de la palabra del Señor antes de traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Sabemos que es parte de la obediencia al Señor. Sabemos que dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, que dice que tragamos nuestras ofrendas no con tristeza, ni porque tengamos necesidad o necesidad de que Dios nos dé algo, sino traguemos en obediencia, en amor, porque Dios nos ha bendecido tanto, nos ha dado bendición, nos ha dado salud, trabajo, nos ha cuidado nuestra familia, nuestros hijos, nos ha sacado y nos ha traído, como dice su palabra. Dios ha sido fiel con nosotros, amén. Y un fuerte amén cuando todos lo tengan. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 7 hasta el 10. Amén. Amén. Vamos a leer bajo dirección del Padre, Hijo y su Santo Espíritu que habita en medio nuestro. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto en mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Aquí está hablando Dios de ser obedientes. En obediencia deberíamos traer, no por obligación, como dice la palabra, sino traer esa ofrenda como trajo en el libro de Génesis, cuando trajo a Abel su ofrenda. Él trajo de lo que nació del corazón, pero Caín trajo cualquier cosa. Y sabemos, Dios recibe lo que traemos en obediencia, lo que nace de nuestro corazón. Amén. Así cerremos nuestros ojos y oremos al Señor, y que sea recibiendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias. Sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, Padre. Tu palabra dice que tú no mientes, tú no eres hombre para mentir. Tu palabra dice, Señor, que tú conoces nuestro corazón, oh Dios maravilloso. Y te pedimos que tú ministres cada corazón. Tú conoces las ofrendas y los diezmos que han traído tus hijos. Recíbelos, oh maravilloso Dios. Y del que no va a poder de igual manera, Padre, bendícelo aún más para poder bendecir tu casa, Padre. Y que tú lo hagas entender cada uno, Señor, que de ti proviene toda la bendición, Padre, toda paz, toda alegría, toda salud, oh Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias te damos por guardar nuestra vida. Tú nos has sacado, Señor, como dice tu palabra, y tú nos has traído. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice tu palabra, Señor. Tú has sido fiel a tu palabra, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a nosotros ser fieles, Padre, a caminar en obediencia, a hacer las cosas, Padre, con nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por el tiempo. Ya muchos lo conocen. Paz, hermano Ricardo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Ha sido un hombre que nos ha apoyado bastante. Hace muchos años atrás, ¿verdad? Lo conocemos, no mucho, pero sí ya los años que lo conocemos, él ha estado apoyándonos, vino a darnos pues enseñanzas bíblicas, y fue hermoso poder estar aprendiendo con ellos, ¿verdad? Para nosotros aprender y entender la palabra de Dios. Aleluya. Bendito Jesús.
Bendito Dios. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Dios me lo bendiga a cada uno. Pueden sentarse por un segundito, por favor. Antes de comenzar con la palabra de Dios, hay una deuda que yo tengo con cada uno de ustedes. Y ahora vamos a salir de esa deuda, amén. Amén, aleluya. Y esta deuda es moral y es espiritual. Vean, no va a decir, ahorita va a sacar la chequera y a lo mejor le rebote el lunes el cheque, hermano. Miren, esta deuda es moral y espiritual porque una de las cosas que la palabra de Dios nos advierte es que no seamos piedra de tropiezo para nadie. Así es. Eso nos advierte la palabra. Entonces yo sé que nosotros comenzamos algo aquí. Las circunstancias a esta altura, hermano, el punto es de que yo le quería pedir perdón a cada uno de ustedes, porque la intención de nosotros no fue dejar un mal sabor, dejar las cosas a medias. Al contrario, si algo Dios nos ha llamado es a terminar las cosas, lo que empezamos. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes acepte el perdón que les pido. No quería comenzar esto porque yo sé que era una deuda que teníamos, habíamos hablado con sus pastores, estábamos de que íbamos a venir un día específicamente a esto, es que estoy haciendo ahorita, pero en este momento yo les pido a cada uno, no sé más adelante qué es lo que Dios vaya a hacer, pero sí habíamos puesto esto en las manos de Dios. Y le habíamos dicho, Señor, en el momento que tú creas apropiado, permítenos ir, permítenos reconocer, pedir perdón, lo tenemos que hacer, no nos podemos ocultar detrás de cualquier cosa, hermano, ni ninguna cosa que queramos acomodar. Es necesario hacerlo, porque siempre la intención para nosotros, hermano, es de que esta iglesia crezca. Creemos de que está llamado para cosas grandes. Así que, hermano, quiero compartir eso con ustedes. Acepten, por favor, nuestra disculpa, nuestro perdón que les pedimos, porque no fue la intención dejarlos a medias o dejar las cosas empezadas. Fuera de eso, hermano, también después podemos dar alguna explicación, si así, si no, no es necesario, en cuestión de cosas específicas, pero solamente eso es lo que quería dejar. Amén, hermano. Sigamos adelante, somos hombres y mujeres de Dios que estamos llamados para hacer la obra, hermano. Los tiempos se están poniendo difíciles, así que tome eso en consideración, no se desanime por una cosa que pasó en el caminar, hermano. Sus cosas pasan. Y en este caso, la verdad, traía eso en mi conciencia. Hablé con mi esposa y le digo, es necesario hacer esto. Y cuando el pastor nos hizo, gloria a Dios, dije, esto está en la mano de Dios y vamos a aprovechar la oportunidad. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, denle un aplauso a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vaya abriendo su Biblia en primer libro de Reyes, por favor. Me acompaña mi esposa. La gloria a Dios que está ahí grabando y nos acompaña nuestro padre también. Gloria a Dios. Gloria a Dios que también aceptaron venir y gloria a Dios pues estamos aquí gozando. Amén. Amén, aleluya. Gracias, Cristo, ¿A cuánto le gustan las palabras específicas? Que me lo bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gracias. ¿A cuánto le gusta la palabra específica? Amén, aleluya. Pues traemos una palabra bien específica para esta iglesia. La palabra es bien específica. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Santo eres Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra es esta. Gracias, Señor. ¿Cuál es tu alimento? Gloria a Dios. ¿Cuál es tu alimento? Gloria a Cristo, aleluya. Cristo vive, aleluya. Esa es la palabra en este libro. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Cuál es tu alimento? ¿De qué te alimentas? ¿O si son extenso esto, hermano? Gloria a Cristo, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Pero esa es la palabra específica para esta iglesia. Así ¿De es. qué te alimentas? Aleluya. Vamos ahí.
Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos ahí, hermanos. Amén, amén. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 14. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He ahí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día, Padre, te doy gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de hablar tu palabra, Señor, por el privilegio, Padre Santo, de estar enfrente de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, haz como tú quieras, Señor, haz, Padre Santo, háblanos, Señor, como tú nos sabes hablar, dirígenos, Señor, donde tú nos sabes dirigir, Padre Santo, que en cada uno de nosotros, Padre, se desarrolle, Padre, una hambre por ti, mi Señor, una hambre, Padre Santo, de hacer, Padre, lo que tú quieras hacer en nuestra vida, Señor, no importando la circunstancia, no importando el tiempo que estemos viviendo, Señor, no importando las noticias que escuchemos, Señor. Es tu voluntad, Señor, antes que el temor del pueblo. Es tu voluntad, mi Señor, antes que las noticias del mundo. Es tu voluntad, mi Señor, antes que las artimañas del enemigo. En nombre de Jesús, maravilloso Dios, nos humillamos delante de ti, Padre, porque yo soy el primero que necesito que me hables y fortalezcas para tu obra, mi Señor. En el nombre de Jesús. Puede sentarse. Este pasaje es bien conocido. Y no crea que el mensaje va a estar basado ahí. Dios tiene una manera de trabajar con su pueblo. Dios busca la manera, las circunstancias, los tiempos, las razones. Dios siempre está interesado en trabajar con su pueblo. Él es el príncipe de los pastores. Él es el que se encarga de la iglesia. Él es el que cuida de la iglesia. Por eso el cristiano que solamente se porta bien o se santifica en frente de sus pastores es un cristiano que vive engañado en el camino de Dios. Porque más que un pastor local tiene un pastor espiritual, que él sabe a qué horas usted se levanta, él sabe a qué horas usted se duerme, él sabe lo que usted piensa, él sabe lo que usted habla en secreto, él lo sabe absolutamente todo.
Porque muchas veces y por mucho tiempo nos hemos acostumbrado, mi amado hermano, a que delante de los líderes, delante de los pastores, parecemos cristianos. Pero tenemos un pastor, mi amado hermano, el príncipe de los pastores, a los cuales cada pastor establecido por Dios un día le va a dar cuentas. Cada pastor, cada líder que ha sido, hermano, asignado por Dios para servir en una iglesia, un día vamos a estar delante de Él y le vamos a dar cuenta de lo que predicamos, de lo que enseñamos, de lo que profetizamos, de lo que reprendimos. Un día vamos a estar delante de Él. Él busca las circunstancias para tratar con nosotros, y lo que Dios me hablaba específicamente que en este tiempo y para esta iglesia Él quiere hablar es que Él trata con la agua y el hambre. Para el hombre carnal, cuando se le habla de que va a haber hambre en la tierra, el hombre carnal empieza a tener discusiones en el Walmart, porque su carne se aflige que no va a haber qué comer. El hombre carnal se aflige por las noticias que recibe, y más cuando se habla de escasez, mi amado hermano. Nosotros no es la única generación que puede pasar por una hambruna. Si es necesario que Dios la haga para sacar de ahí hombres y mujeres que vuelvan a hambre de Él espiritualmente, Él lo va a permitir. Porque no somos la única generación que pasó por eso. El profeta Elías pasó por esa situación. Gloria a Dios. Aleluya. Para el profeta Elías fue necesario, mi amado hermano, retenerle el sustento, retenerle el agua para que él pudiera, para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Pero muchas veces nosotros, mi amado hermano, estamos tan acostumbrados a la comodidad de este mundo que cuando se nos habla de una sequía, se nos habla de una escasez, hermano, nuestra carne empieza a temblar tanto que es tan penoso que como seres humanos la gente comenzó a pelearse por el papel del baño. Y la pregunta es esta: si la gente se empezó a pelear por un papel del baño, ¿qué será por un pedazo de carne? Gloria a Dios. Está quedando calladita la cosa. Aleluya. Poderoso Cristo, aleluya. Vamos a ir. Aleluya. No somos la única generación, mi amado hermano. Al contrario, yo creo que Dios ha tenido una grande misericordia en esta generación, tanto que nos hemos acostumbrado a vivir demasiadamente cómodos. Cómodos. Y cuando la incomodidad se presenta en nuestras vidas, empezamos a desfallecer. Empezamos a menguar. Empezamos a dudar. Empezamos a cuestionar si es que Dios todavía sigue en medio de nosotros. Algunos dan buenos pronósticos, algunos dan malos pronósticos. A veces la iglesia está dividida. Yo no he hablado nada con su pastor, ni él ha hablado nada conmigo. Vamos a ir. Porque a veces la iglesia se divide, porque unos están creyendo que va a mejorar, otros están creyendo que va a empeorar. Y el hombre de Dios tiene necesidad de alimento. Y Dios no le lleva el alimento a su boca. Dios le dice: mira, tienes que ir para allá, y allá yo tengo preparado algo para ti. Ni siquiera le dio el menú de lo que iba a probar. Bendito Dios, aleluya. Y en medio de la hambre y de la sed, este hombre obedeció a Dios. En medio de la pandemia, hemos obedecido a Dios.
usa el pan y el agua. Santo eres, Señor, aleluya. Aleluya. Este hombre, mi amado hermano, recibió órdenes directas de parte de Dios para ser obedecidas, no para ser cuestionadas en tiempo de hambre y de sed. Pero si Dios nos da un mandato en este día, ¿qué sería lo primero que le dijéramos? Yo hago tu voluntad, pero se acaba con esta pandemia. Yo hago tu voluntad, pero se acaba con esta escasez. Yo hago tu voluntad, si eso no me toca, y si te toca. Precioso Dios, aleluya. 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 Gracias, Señor, aleluya. Dios manda órdenes y mandatos a su pueblo para que sean obedecidos, no para que sean cuestionados. Nosotros somos los que nos hemos tomado el derecho a preguntar y a cuestionar a Dios si Él sabe lo que está haciendo. Pero nosotros nunca le preguntamos a Él si Él examina lo que nosotros estamos haciendo y si le parece bien lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Pero nosotros sí nos atrevemos a preguntarle a Él y desafiarlo y decirle y aconsejarlo. Jesús, aleluya. Este hombre estaba pasando, mi amado hermano, por una temporada de hambre y de sed. Son elementos necesarios para el hombre. Son alimentos necesarios porque el hombre literalmente está hecho de agua el 75%. Por eso es necesario el agua para el hombre, al igual que el alimento. Porque cuando el hombre o la mujer no se alimenta y no toma agua, empieza a tener ilusiones, empieza a desfallecer, empieza a decaer, su semblante se decae. Sus pensamientos ya no los coordinan. Su visión se nubla a causa de la falta de agua y de alimentos. Santo eres, Señor, Empieza a mirar cosas donde no hay. Porque a veces hay cristianos así dentro de la iglesia. Empiezan a ver cosas donde no hay. No existen, pero ellos aseguran que así pasó la cosa. Ellos no estuvieron ahí, pero ellos aseguran que así pasó. No escucharon nada, pero ellos aseguran que así dijeron y nunca estuvieron ahí. Poderoso Dios. Aleluya. Así es la gente que no se alimenta, que padece de hambre y de sed. Sus pasos ya no son rectos, sus pasos se vuelven, hermano, se vuelven vacilantes, se vuelven de aquí para allá. ¿Por qué razón? Porque está dando una presentación de que su cuerpo está desorientado. El domingo busca la santidad, pero el día lunes, hermano, la misma boquita que sirvió para alabar a Dios es la misma boquita que está sirviendo para agradar al mundo. Andan desorientados. Poderoso Jesús. bendito Dios, aleluya. Andan desorientados. Y Elías caminaba por el desierto. Caminaba bajo una palabra que Dios le daba. Y llegó a donde Dios le dijo que fuera. Y recibió lo que Dios le dijo que iba a recibir. Porque muchas veces como iglesia decimos, ya tengo 10 años de servir a Dios. Dios me dio una promesa y no la he visto realizada.
¿Será que nos desviamos de donde Dios nos había dicho que fuéramos? Aleluya. Y pusimos el hambre y la sed como pretexto para desviarnos. Poderoso Dios. Aleluya. En el tiempo de Elías fue el pan y el agua. En el 2020 se llama pandemia. Y mucha gente ha usado esto, mi amado hermano, para dejar de hacer la voluntad de Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Yo le dije que venía con una palabra específica. Yo solo advertí. Aleluya. Amén. Aleluya. Las circunstancias de la escasez del pan y el agua, Dios las ha usado, hermano, y los que han tomado provecho para esto han sido los hombres y mujeres espirituales. El hombre natural se aflige. Hermano, cuando se oye de escasez, el hombre natural se aflige. Cuando se oye de restricciones, el hombre natural se aflige. Pero Dios usa eso, mi amado hermano, para crear en nosotros una hambre del hombre espiritual. Pero en este día, hermano, si examináramos nuestra vida, ¿será que cuando regresamos a la iglesia, regresamos más espirituales que cuando nos fuimos? ¿O estamos regresando más carnales que cuando nos fuimos? Amén. Aleluya. Santo eres, Señor. ¿Será que estamos regresando con más malos hábitos que cuando estábamos congregándonos? Ahora que estamos volviendo nuevamente, ¿será que estamos regresando con más malos hábitos? La intención de la escasez del pan y de la agua no es para destruir al hombre. Jamás ha sido eso de parte de Dios. Ha sido para enfocar al hombre nuevamente en lo que Dios quiere hacer en él. Amén. Pero el hombre natural, mi amado hermano, está afligido. Bendito Dios. Poderoso Cristo. Aleluya. Idolatramos el trabajo por mucho tiempo. Lo idolatramos. Y en este tiempo, ¿qué pasó? Si no lo necesitaban, quédate en la casa. Ahí se dieron cuenta que no eran tan importantes como creían. Amén. Aleluya. ¿Sabe cuánta gente se dio cuenta que no era tan importante como se creía? Pensó que si esa compañía de él no estaba, no iba a funcionar. Le digo, mira, no te necesitamos, quédate en la cuarentena. No puede ser que me traten así si yo en mi trabajo nunca fallaba. Era el primero que estaba ahí, era el último que me iba. O Dios usa el hambre y la sed para enseñarnos que no éramos tan indispensables. Aleluya. Pero en la iglesia, ¿qué tenía que hacer el pastor? Mire, hermano, va a venir, puede venir. Haga parte de ese tiempo. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Hermano, había que andar siguiendo a los líderes. Y había que acomodarse a los líderes. Bendito Dios. Como que esto está poniendo más frío, hermano. Oh, aleluya. Dios usa el pan y el agua. Y Dios lo está usando. Dios lo está usando para que cada uno veamos qué tan dependientes somos de Dios. El pastor necesita las ovejas necesitan el pastor, los líderes necesitan la congregación necesita los líderes, es parte del orden bíblico que cada uno de nosotros tiene que seguir. Amén. Aleluya. Cada uno se ha dado cuenta que era indispensable de acuerdo a nuestra mente, pero no de acuerdo
acuerdo al propósito de Dios. Gente que la despidieron sin mayor explicación. Hombres y mujeres fieles. O Dios aprovecha las circunstancias, mi amado hermano. Cada una de las circunstancias que nos viene, Dios la aprovecha. Y Él está aprovechando aquí para hablar de algo que Él en el Nuevo Testamento Él iba a volver a tomar, acerca de la vida de Sarepta. En Dios no hay desperdicios, en Dios no hay pérdida de tiempo. Eso es lo que a veces nosotros creemos, mi amado hermano, que entregarle la vida a Dios, entregar la fuerza a Dios, entregar, hermano, los talentos a Dios. A veces creemos que es un desperdicio. Y por eso a veces, mi amado hermano, tenemos que andar detrás de la gente para que le entregue a Dios lo que Dios le ha dado, que le pertenece a Él. Santo, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Poderoso Dios. Estábamos amando tanto la tecnología que tuvimos 40 días. Si se quería quedar ciego de estar pegado en ese celular, tuvo 40 días y más. Dios dijo, eso es lo que amas. Sí, porque a veces puede estar predicando y la persona está, pero ¿quién está ahí conectado y todo eso? Una falta de respeto delante de Dios. Amén. Amén, aleluya. Aleluya, bendito Dios. Se está tratando la prédica. Es que saliendo de aquí no sabe cuántas cosas tengo que ir a hacer. Amén, aleluya. No, el que va a poner tenso, no, yo lo advertí. Porque a esto estamos poniendo la base para poder entrar en el mensaje. Gloria a Dios. Dios usa el pan y el agua para llamar la atención de nosotros. El profeta en su boca tenía el poder para él poder hablar y que lloviera, pero Dios le quería dar una lección que nos está dando a nosotros el día de ahora. Dios usa los elementos, el pan y agua, lo que es necesario para el hombre sobrevivir. Dios te lo va a tocar. Tal vez para uno fue la pandemia, para otro fue el trabajo, para otro fue su vida espiritual, pero ¿cuál es el producto que ha salido de lo que se fue tocado? Bendito Jesús, aleluya. Amén, aleluya. Oh hermano, cuando las cosas que necesitamos, las cosas esenciales son tocadas, mi amado hermano, una de dos: o el hombre se vuelve para su perdición, o el hombre se vuelve espiritual para Dios. Santo, aleluya. Elías no se encaprichó y dijo, no, yo tengo el poder en la boca y yo voy a decir que llueva y se acabó la sed, se acabó el hambre y yo lo voy a hacer a mi manera. Elías dijo, hay que caminar, pues vamos a caminar. Hay que ir a buscar una viuda ya que apenas y tiene para ella y para su hijo, pues hay que hacerlo. Pero saben, los pies de muchos se quedaron atorados. Hasta para ir con el vecino y decirle que Cristo lo ama, se nos volvieron pesados los zapatos. Los pies, los zapatos ahí se quedan, los pies. Maravilloso Jesús. Aleluya. Elías no se detuvo en el tiempo del hambre y la sed. Él sabía el poder que existía en los labios de él. Yo no sé cuántos se han detenido, hermano, ni ando preguntando. Créame que los días se me van pero bien rápido, las horas se me van pero increíble. Hay que no creer que ando investigando. La pregunta es, ¿dónde te detuviste? ¿Qué te detuvo? Aleluya. Deje avanzar. Nehemías dice, 13:2, esto solamente es un comentario. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Mi amado hermano, hay gente que se ha empeñado en destruir a la iglesia, y la iglesia que no despierte para orar, para interceder, mi amado hermano, para humillarse delante de Dios, es una iglesia que va a sufrir el daño. Hay gente que se ha enfocado, hermano, a detener la iglesia,
a cerrar las puertas, a acabar con la alabanza. Santo, aleluya. Y aquí están usando un profeta de Dios para que maldiga al pueblo. Y vuelve a aparecer el pan y el agua. Es que ya no sé de qué orar. En realidad no sabe por qué orar. 5 minutos son suficientes para orar por todo el mundo. Poderoso Dios. Hay gente que se ha empeñado y están empeñados a que las iglesias se cierren. Y lo más triste es que hay gente dentro de la iglesia que se alegra cuando las iglesias se cierran. Una cosa es los enemigos de allá afuera, pero otra cosa es los enemigos de adentro. Gente en su corazón deseando que las iglesias no se vuelvan a abrir. Estamos como el pueblo de Israel cuando trató la casa de Dios como una casa inmunda. Andamos por todos lados, pero la casa de Dios toda la gente tiene miedo de contaminarse. Santo, aleluya. Porque se nos ha olvidado Isaías 53. Todo el mundo anda por todos lados. Pero usted le dice ir a la iglesia, me puedo contaminar. Aleluya. Ahí está parada la iglesia el día de ahora. Ahí estamos parados como cristianos. Y si usted anda medio frío, usted dice, no, pues verdad, hermano, tiene razón, vea. Pero el día siguiente a las 6 estamos en el Lowe's o en el Home Depot mirando qué hay que comprar. ¿No? En la playa, ¿verdad? Allá sí, ¿verdad? Hemos tratado la casa de Dios como que fuera una casa inmunda. Cuando la misma palabra de Dios enseña que Jesús, por el poder de la palabra, sanaba a los enfermos. Si no lo quiere tocar, con el poder de la palabra es sano. El problema es que ya ni la iglesia se cree que la palabra tiene el poder. Ya ni la iglesia tiene la seguridad, tiene la estabilidad, mi amado hermano, que esta palabra sigue teniendo el poder en el 2020, en el 2021 y por toda una eternidad, mi amado hermano, esta palabra no pierde el poder. Esta palabra permanece para siempre. Este es el alimento del hombre espiritual. Pero el hombre que no, hermano, no ha puesto esta palabra en su corazón, atiende a las noticias. Hay gente que no se sabe un versículo de la Biblia, pero sabe las estadísticas de cuánta gente ha muerto en North Carolina. Ya murieron tantos. ¿Y por cuántos has orado? Por ninguno. Ya se contaminaron tantos. ¿Cuántas horas te obligaste delante de Dios para que eso ya no se propagara? Ninguna. Es que yo solamente mando estadísticas. Y no tiene tiempo para mandar buenas nuevas de salvación. Bueno, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Imagínense que Elías llega ya con la viuda. Dice, no, hombre, esta hambre nos está matando a todos, vean. Ay, no se diga la sed. Ya uno tan loco allá que de no tomar agua. Elías no llegó así. Elías no se puso de acuerdo con ninguna viuda que tuviera temor de morirse. Elías no, dijo, haz como tú has dicho, pero a mí, va liando, porque la necesito. Haz como quieran. Hay unos que están diciendo que esta pandemia sabe si saldremos, serás tú, pero yo tengo, mira, hay tanto que hay que hacer para Dios que yo no creo que Dios permita que esto me lleve. Aleluya, amén. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Proverbios 25-21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre,
dale de comer, y si tuviese sed, dale de beber agua. Hermano, va a haber un tiempo. Esto fue como un examen que la iglesia pasó. Va a haber tiempo, mi amado hermano, que la gente no va a querer compartir lo que tiene. Y aquí la escritura dice, dale al que te aborrece. Si a veces se vuelve difícil compartir entre nosotros como cristianos, ¿usted cree que vamos a tener la facilidad de cumplir esta palabra, de darle y compartir con el que lo aborrece? Maravilloso Dios. Dale a beber pan y agua. Que Dios te diga, mira, aquel se contagió, habló mal de ti, te puso por el piso, pero yo te doy una orden, que vayas y ores por él. Oh, no, hermano. No, hermano. No, para si me arriesgar la vida por ese que habló mal de mí, no. Allá que Dios envíe un ángel y que, digo, si no que se lo lleve, nos haría un favor a todos. No, no. Dios usa las circunstancias. Dios usa. Dale pan y agua a beber. Porque es necesario. Es necesario que bendigas al que te aborrece. Es necesario que bendigas al que habla mal de ti. Es necesario que bendigas al que duda de tu ministerio. ¿Usted cree que de Pablo no dudaron? Él tuvo que escribir cartas para decir, tengo que presentarme nuevamente delante de ustedes. A Pablo lo pasó. Nuestro Señor Jesucristo dudaron del ministerio de él. Y usted quiere darse por vencido porque dudan del suyo. Aleluya. Gracias, Señor. Pero bueno, abra su Biblia, por favor, San Juan, capítulo 4. Aleluya. Gloria al Señor. Vaya al versículo 34, por favor. San Juan capítulo 4, versículo 34, dice la escritura así. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí mantenga su Biblia abierta, porque por ahí vamos a comenzar a desarrollar. Jesús está usando nuevamente el pan y el agua en el Nuevo Testamento para transformar una mujer que había tenido problemas de matrimonio, porque hay mujeres que tienen problemas de matrimonio, y Jesús usa el pan y el agua como ocasión para hablarle a su vida. Vamos a ir, porque como alguien dijo en forma de broma, dijo, o salimos divorciados, porque aguantar 40 días, hermano, ahí metido. Yo creo que hay matrimonios que tuvieron un problema. No aquí, vean. Digo aquí en la iglesia, pero en su casa sí, vean. Sí, porque aquí todos nos llevamos bien, vean. Probablemente 40 días metido ahí en la casa. Entonces Dios usó el pan y el agua ahora para hablarle a una mujer que tenía problemas en el hogar. ¿Será que tal vez Dios permitió, hermano, que esto viniera a encerrarnos para que se arreglaran cosas que muchas veces como hogar no se quieren arreglar? Todo el mundo anda ocupado. No hay tiempo de arreglar cosas en la casa. Uno corriendo para allá, otro corriendo para allá. Y Dios dijo, mira, vamos a usar esta ocasión para que se arreglen. Y los jóvenes que quieren casarse, hermano, que la piensen. Porque un hombre ofreció un viaje a la luna. Él dijo, yo pago todo, dice, sí. El problema es que la pareja tenía que viajar como unos 5 años dentro de una cápsula, los dos. Y hasta ahorita no ha habido ni un voluntario. El hombre dijo, yo pago todo. Dijo, nomás necesito un matrimonio que vaya como unos 4 o 5 años en esa cápsula, en el espacio, y que regrese.
Hasta ahorita no sé si hay alguna pareja voluntaria, ¿verdad? Podemos darle la información, pero él dijo así. Digo, yo te doy, te doy un matrimonio. Aleluya. ¿Será que Dios permitió la sequía para tratar con los matrimonios? Conferencia tras conferencia, enseñanza tras enseñanza, consejo tras consejo, y los matrimonios no quieren someterse a Dios. 15 años en la iglesia y la mujer no se somete. Aleluya. No se somete. Parece que no se ha predicado de la palabra de Dios. No respeta a su esposo. Pareciera que no se ha predicado de la palabra de Dios. Entonces Dios usa el pan y el agua. El hombre no amando a su esposa, cuando la palabra dice que las amemos. Entonces Dios usa el pan y el agua para tratar con nosotros. ¿Sí? Porque antes andábamos cada quien por su camino, ¿verdad? Si la esposa venía por la derecha, el varón siempre izquierda. La mujer llega a las 3 a la casa, yo me voy a las 2:30, ¿verdad? Aleluya. No sé si los veo tristes, hermanos, Santo, aleluya. pero tengo la confianza que la palabra algo está haciendo en ustedes. Amén. Gloria a Dios. Oh, hermano, Dios sabe la manera como tratar con el hombre. Pero hay algo, hermano, que ya con esto nos voy a ir dejando quietecitos. A mí lo que me llamó la atención, hermano, que dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él tenía hambre física. Él tenía una hambre física. De hecho, los discípulos habían ido a traer de comer. Pero más que la hambre física, él tenía una hambre espiritual. Y ese es el punto en esta tarde, hermano, en este día. Que usted y yo lleguemos a tener esa hambre espiritual, donde el hambre física no nos ponga a temblar, sino el hambre espiritual, y decir: hay gente que se está yendo literalmente al infierno día a día, hora a hora, y la iglesia está callada. Lo que Dios nos ha llamado a proclamar el evangelio de Cristo, nos hemos quedado callados porque la comida solamente nos ha abatido, la comida natural, pero se nos ha olvidado que cada uno de nosotros estamos llamados a tener una hambre espiritual. Una hambre por orar, una hambre por interceder, una hambre por humillarnos delante de Dios y pedirle, humillarnos, reconocer, mi amado hermano, que la voluntad de Él se ha de cumplir en esta tierra. Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre. Esa es mi comida. Pero nosotros miramos un steak, mi amado hermano, y decimos: esta es la voluntad del Padre. Que de este steak no quede ni nada. De mirar el refrigerador llenito de arriba hasta abajo, esa es la voluntad de mi Padre, que sea bendecido. Mirar la cuenta del banco y decir: esa es la voluntad de mi Padre, que vive en bendición. Falso. Falso. Porque aquí está hablando un hombre espiritual que está aprovechando el hambre y la sed para dar a conocer lo que está dentro de él. Por eso, hermano, cuando usted no tiene discernimiento, usted tiene que, como líder o como pastor, usted tiene que retroceder un poco y ver la gente cómo actúa cuando le hace falta algo de su comodidad. Observe, aprenda. No toda la gente actúa igual cuando tiene necesidad de algo. Hay gente con un amor, es un ángel caminando cuando su estomajito está lleno. Pero cuando tiene hambre, hermano, no le puede acercar a nadie. Mira, hermano,
tranquilo, hermano. Porque el estómago con hambre reacciona de otra manera. Es más fácil agarrar una piraña que agarrar al hermano o a la hermana. ¿Sí? Porque hay gente que se pone así, hermano. Bien espirituales, pero les tocan algo de su comodidad. Y eso es otro, esa es una guerra. ¿Ah? Y aquí Jesús está diciendo, mira, no hemos comido, porque cuando Él comía, comían sus discípulos. No había. Estamos ahí. Pero Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahora la pregunta es, ¿dónde está usted, hermano? ¿Está terminando la obra que Dios le encargó? Esa es su hambre, esa es su comida. En la mañana, usted cuando se levanta y Dios le permite abrir sus ojitos, usted dice, Dios, permite que este día avance un poquito más a la obra que tú me has llamado. Si soy un líder, en este día permite que yo sea un mejor líder. Permíteme que yo sea un mejor pastor. Permite que yo sea una mejor pastora. Permite que yo sea un mejor copastor. Permite que sea una mejor copastora. ¿Será que ese es el alimento diario, mi amado hermano? Bendito Dios, aleluya. Eso es lo que dice la Escritura. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Será que en esta tarde habrá un hombre que está desesperado para terminar la obra de Dios? Gloria a Cristo. ¿Será que en esta tarde habrá un hombre entre nosotros que se desespera, que le clama a Dios, que no se lo lleve, que lo guarde en salud, pero no para presumir, sino, mi amado hermano, para decir la obra de Dios, que el propósito de Dios, que Él dijo a mi vida, no me puedo ir de esta tierra sin que se cumpla? Usted sabe cuánta gente hay en el cementerio, en los hospitales, mi amado hermano, que están anhelando, o bueno, los que ya se murieron, pues ellos ya no vean, pero los que están en el hospital, una oportunidad nuevamente para cumplir, para terminar la obra. Pero como no hay hambre de Dios, mi amado hermano, no estamos queriendo terminar la obra que Él comenzó. Nosotros tenemos ejemplo de parte de Dios, que Él no deja las cosas a media. Si Él te dijo que te iba a levantar, Él lo va a levantar. Si Él te dijo que te iba a usar, Él te va a usar. Si Él te dijo que te iba a abrir la puerta, Él las va a hacer. Él no es como el hombre. El hombre engaña, el hombre miente, el hombre dice cosas que Él no las quiere hacer. Pero el Padre que te llamó, el Padre que te limpió, que te rescató, que te dio una segunda, tercera, cuarta oportunidad, Él está interesado en que en ti se cumpla el propósito con el que te ha llamado. ¿Será que ese es nuestro alimento, mi amado hermano? ¿Será que ese es lo que nos da la fuerza para caminar? Santo eres, Señor, aleluya. ¿O solamente venimos por tradición, ¿verdad? Solamente venimos por llenar una posición, solamente venimos, hermano, porque hay que estar aquí? Aleluya, gloria al Señor. Santo eres. El viernes predicaba, hermano, del Salmo 18, y David dice, Él se deleitaba en mí. Él, originalmente en el texto dice, Él. Yo sé que en español dice de otra manera, pero originalmente dice, Él se deleitaba en mí. ¿Cuántos de nosotros, mi amado hermano, cuando comenzó la obra, cuando comenzó el liderazgo, cuando comenzó su ministerio, hermano, lo hacía con un deleite? Hermano, no importaba que usted se desvelara, usted leía la palabra, usted oraba, usted le pedía, Señor, úsame, mira, háblame, Señor, mira, yo quiero ser el primero que reciba de ti, Señor, quiero hacer tu voluntad, mira, ya perdí tantos años allá en el mundo, ya perdí tantos años en los vicios, Señor, enséñame a vivir para ti. Eso fue al principio de nuestra carrera. Aleluya. Pero pasan 5 años, hermano. Hermano, puede predicar. Otra vez. No pueden agarrar a otro. A última hora me dicen.
Ya yo ya lo hice como 15 veces. Ahí estaba la iglesia. Ahí estaba la iglesia. Se nos olvidó que cuando comenzamos el camino de Dios era un privilegio. Ahora nos hemos vuelto tan familiares con Dios que se nos hace que le estamos haciendo un favor a Él. Amén, aleluya. Santo, gloria a Dios. La iglesia cree que le está haciendo un favor a Dios. Y ya esto lo toma. Si quieres tú háblame, vea qué dice el versículo, que con este me voy. Vámonos. No le toma pasión, no le toma amor. Cuando le dieron la oportunidad para limpiar los baños y barrer, era un amor, vea, con sus lágrimas, mapeaba el baño, mapeaba los pisos, de decir, ay, mis lágrimas, vea. Ahora, vea, hey, tráeme el bote aquel, vea. Y le vamos a echar ahí que huela bonito. No, así, vámonos. 5 minutos, dejamos esto barrido y trapeado. Se perdió la pasión, Poderoso Cristo. se perdió el amor, se perdió la compasión, se ha perdido el hambre por Dios nuevamente. Antes uno oraba, mi amado hermano, y le decía, Señor, mira, yo no quiero ni siquiera poner las manos, solamente, Señor, tú tócalo. Y usted veía como el Espíritu Santo tocaba a esas personas. Y ahora no, hermano, no, ya oré por él como 20 veces, no cambia, que ore otro. Sin saber que el privilegio de que el Espíritu Santo lo toque viene de arriba. Amén. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Dios usa el pan y el agua. Y Jesús dijo, mi alimento es que haga la voluntad de Él. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quiere que le hable un poquito? Tengo que aprovechar, hermano, yo no sé cuándo Dios nos va a volver a traer, así que tengo que aprovechar, hermano. Aleluya. Yo sé que usted quiere que ya pare, pero no, hermano. Yo sé que usted quiere que este micrófono ya se le acabe la batería, ¿verdad? Y que diga, amén, vamos a orar y... No, yo sé que eso quiere, hermano. Pero vamos a hablar con el liderazgo un ratito, ¿verdad? Y la vez, pastor, ¿verdad? Amén. La vez. ¿Por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Examen para los líderes. O los líderes contra el pastor, hacen lo que el pastor dice. Pero cuando los envía, el que habla más fuerte, a ese se va a hacer. Poder en Cristo, aleluya. Quedaron fríos los líderes. O porque obedecer al pastor enfrente de él, eso es fácil. Eso no es de cualquiera. Pero aquí la Escritura dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso era ir a la cruz. Eso era ir a la cruz. Eso significaba que su barba iba a ser arrancada. Eso significaba que iba a ser golpeado. Eso significaba, mi amado hermano, que iba a ser despreciado, que iba a ser cuestionado en el día que su carne iba a sufrir. Mi hermano amado, en lugar de recibir un conforte, él sabía lo que venía a padecer por usted y por mí. Él lo sabía. No era extraño para él. Lo malo es que ahora el liderazgo cree que no tiene que sufrir. Ahora el liderazgo cree que no tiene que ser ejemplo. Ahora el liderazgo cree que le puede exigir a las ovejas, pero ellos no terminan lo que comenzaron, no lo terminan. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Jesús, aleluya.
Y después nos enojamos con las ovejas, porque no terminan lo que comienzan. Pero como nosotros somos líderes, nadie nos puede decir nada. Y es lo que nosotros hemos sembrado. Aleluya. Inconstantes, desvalorando el propósito con el que Dios nos ha llamado aquí. Desvalorando lo santo que Dios puso en vasijas de barro. Yo puse el ejemplo una vez y yo le dije a un hermano, le digo, si yo le digo, hermano, yo le vendo este pañuelo por $3,000, hermano, está loco, está recontra loco. ¿Cómo quiere que le compre ese pañuelo por $3,000? Está loco. Pero si yo a este pañuelo le meto un reloj de esos caros, vean que a veces lo traen, ¿no? Parece aquí como corona, vean. Lo meto aquí adentro. Estoy hablando de relojes carísimos, vean. Y digo, hermano, se lo vendo por $3,000. Al ver el reloj, dice, hermano, se lo compro. Más si ese reloj cuesta $10,000, $5,000. Él lo va a comprar por lo que está adentro. Eso es lo que le da el valor. Así nosotros, hermano. Casas grandes no nos da el valor. Carro de último modelo no es lo que le da el valor, no es lo que le da la gracia. No, hermano. Lo que le da el valor es lo que Dios ha depositado. El sello de su Espíritu Santo para que usted y yo cumplamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Gloria a Dios, hermano. Puesto de pie, hermano. Poderoso Jesús. Los que me conocen ya saben que los mensajes que Dios me da, hermano, y los que apenas me están conociendo, Maravilloso Jesús. son mensajes un poquito nutritivos. Bendito Dios. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. ¿Cuál es tu comida? ¿Estás más preocupado que la comida natural se te acabe que la comida espiritual? Bueno, hermano, porque cuando miramos que esa cuenta del banco, que ese refri va bajando, hermano, nos entra una desesperación. Pero cuando miramos la oración, la intercesión, el ayuno, la lectura de la palabra, el congregarnos, hermano, cuando miramos eso que está bajando, a nadie le preocupa. Muchas veces, a otros sí. ¿Cuál es tu alimento, hermano? ¿Cuál es tu alimento en esta mañana? ¿Cuál es tu alimento? ¿De qué te has alimentado todo este tiempo? Si te has alimentado del Espíritu y eres un hombre, una mujer espiritual, mi amado hermano, termina la obra. Termina la obra que ha sido llamado. Termina la obra. En lo que otros se preocupan, qué va a haber, qué no va a haber, que si va a haber, que si se lo van a acabar, que si no llego primero. En lo que otros están preocupados allá, yo creo que hay un remanente todavía. Y yo creo que por eso Dios mandó esta palabra a este lugar. Amén. Yo lo creo así. Yo creo que hay gente que está preocupada y diciendo, Señor, es cierto, hay mucha gente, es cierto, hablan de que va a hacer falta esto, va a hacer falta lo otro. Pero ¿qué de lo espiritual? ¿Qué de los hermanos que se están enfriando? ¿Qué de los hermanos que hay gente que ha usado sus labios, que un día se pusieron atrás de un púlpito a predicar, y hay gente que el Espíritu Santo los usó para profetizar, para sanar? Gente con esos mismos labios están diciendo que ellos no vuelven a los caminos de Dios. Lo han dicho. Ellos no vuelven a los caminos de Dios. Gente que un día estuvieron atrás de un púlpito sirviendo a Dios. Y nosotros, hermanos, estamos preocupados de ser los primeros en llegar al Walmart y arrasar con lo que haya. Pero el enemigo, así cuando nosotros estamos allá, él está haciendo ese arraso, pero en el mundo.
Él se está llevando toda clase de personas, cristiano, no cristiano, ministro, no ministro, ateo, no ateo, hermano, Él se está llevando. Porque se nos ha olvidado el alimento, el principal que cada uno de nosotros necesita. Si el Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo, mora en nosotros, dice la Escritura que Él gime por cada uno de nosotros. Dice la Escritura, con gemidos indecibles. Si el Espíritu Santo está aquí como decimos que está, yo no sé qué te está deteniendo. Si el Espíritu Santo está donde decimos que está, el gemir por las almas que se están perdiendo no tendría que ser opción. El salir a predicar no tendría que ser una opción. El salir a compartir la palabra de Dios no es una opción. Estamos valorando más nuestra vida terrenal que la vida espiritual. Hermano, voy a orar por ti para que Dios te sane. Ahí estamos temblando. No la ponga. Si no tiene fe de que va a sanar, no lo ponga. Como una tembladera ahí. Este mundo necesita que hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo se levanten nuevamente. Este mundo necesita ver hombres y mujeres que cuando le decimos a Dios amén, es un amén, mi amado hermano. Yo creo que Dios ya se cansó de hombres y mujeres que hemos dejado el propósito de Él ahí tirado. ¿Cuál es tu alimento, mi hermano? Hacer la voluntad de Él. ¿Será que cada mañana que nos despertamos, Señor, estoy en tu voluntad, estoy fuera de tu voluntad? Tal vez por eso me siento vacío, tal vez por eso ya no siento gozo de ser cristiano, por eso tal vez ya me da pena hablar de ti, por eso tal vez ya me da pereza leer la palabra. Señor, ¿seré que esté en tu voluntad, Padre Santo? ¿O será que solamente mis pensamientos? ¿Será que las noticias me están guiando? ¿Será que el temor del mundo me está guiando? Padre, ¿qué es? ¿Qué es? Pero hay algo en esta pandemia que tú estás haciendo conmigo, Señor. La falta de pan, la falta de agua. Señor, ¿qué quieres sacar de mí? En este tiempo de soledad, mi amado hermano, que usted ha estado solo ahí en su casa, mi amado hermano, ¿será que le hemos preguntado a Dios, nos hemos humillado delante de Él y le hemos dicho, Señor, Padre Santo, estoy cumpliendo el propósito o estoy siendo como los demás que en el tiempo de hambre y de sed me estoy olvidando, Señor amado, de lo que tú me llamaste? ¿Será que estoy olvidando, Señor amado, lo que tú me prometiste? ¿Será que solamente estoy esperando que alguien más lo haga y yo estoy solamente ahí sentado esperando que alguien se anime? ¿Será que hemos perdido la iniciativa, mi amado hermano? Si no se puede predicar en la iglesia, usted puede salir a la calle, mi amado hermano. Aleluya, amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está tu alimento? Poderoso Cristo, aleluya. ¿Dónde está tu alimento, hermano? Esa es una de las peores tristezas que tenemos dentro de la iglesia, vivir sin propósito para Dios. Ese hombre que escribió Una vida con propósito, un domingo, él iba a predicar en una iglesia, y un domingo, antes de llegar con ese mensaje, con otro mensaje que Dios le había dado que tenía que ver con los propósitos de hombres, no me recuerdo bien si su hijo se suicida o le toman o le quitan la vida a su hijo, antes de llegar a ese domingo. Un hombre, el que escribió Una vida con propósito, a su hijo, no me recuerdo bien si le quitan la vida o él se suicida. Y el domingo ese hombre estaba predicando. Oh, hermano,
Nuestro Señor Jesucristo sabía que Él no podía estar con los samaritanos, pero el propósito pudo más que la cultura. Dios usa el hambre y la sed y nos hace un examen a todos los que estamos aquí en el día de hoy. Olvídese del que no vino. Si usted está pensando este mensaje era para el que no vino, hermano, usted se lo está perdiendo. Esto nos examina a cada uno de nosotros. A los que estamos aquí en este cuarto. Sí, amén, aleluya. Gracias. ¿De qué te has alimentado? Si te la has pasado renegando todo este tiempo, tu hombre espiritual está gimiendo porque tiene hambre. Si te la has pasado con miedo todo este tiempo, hay un hombre espiritual allá adentro que está gimiendo. Si te la has pasado con desesperación todo este tiempo, hay un hombre espiritual que está gimiendo allá adentro. Te la has pasado con incertidumbre, con temores, con depresiones. Hay gente que se ha deprimido en sus hogares. Hay gente, hermano, usted la mira sonreír, pero en sus hogares está deprimida. Lo único que mira es oscuridad. Aquí. No estoy hablando de otro lugar. Aquí. Su mundo se le ha vuelto tinieblas. Porque su alimento es un alimento equivocado. Y Jesús dijo, mira, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Si has dejado de hacer la voluntad del Padre, es porque estás agarrando la comida equivocada. Yo no sé cuántos han dejado de hacer la voluntad de Dios. Esta palabra nos dice que Jesús se retiró a los 33 años, a los 40. Esta palabra no enseña que el apóstol Pablo dijo, mira, ya me retiré, ya llené la tierra del Evangelio, ya unas vacaciones para el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Amén, aleluya. He llegado. Esta palabra, yo lo predicaba el otro día, esta palabra nos dice a los que lleguen a mitad del camino hay galardón para ellos. Los que lleguen a la tercera parte de su vida sirviendo a Dios hay galardón para ellos. No, esto no promete, la palabra de Dios no promete eso. El enemigo es el que ha engañado a la iglesia. Ya serviste a Dios tanto tiempo, ya, párate. Esta palabra sí dice algo. El que persevere y llegue hasta el final, ese será salvo. Y ese es el que va a recibir el galardón de Dios. Cosas a medias, hermano. Por eso yo sentía la necesidad de pedirle perdón a cada uno de ustedes, porque eso fue un mal ejemplo para ustedes. Y espero que usted, hermano, en el nombre de Jesús borre eso, porque Dios nos ha llamado a terminar las cosas. Estamos ahí. Vamos a hacer una oración. Yo no sé si con una alabanza suavecita por ahí nos pueden acompañar. Amén. Pero también los músicos tienen miedo, ¿verdad? Bueno, ya que hablamos de los músicos, ¿verdad? Y aprovechando que están aquí. Porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo era un salmista. Va a decir el hermano, me dejaron solo, ¿verdad? Porque Él dijo, yo te alabaré en medio de la congregación en el libro de Hebreos. Pero Él salía a predicar a las calles también. Se fueron los amenes, ¿verdad? Él era un salmista. Pero Él salía a predicar a las calles. Él salía a hacer la obra allá afuera. Oh hermano, esto de aquí no es una cárcel donde decimos, no, servimos a Dios solamente aquí. No, mi amado hermano. Hay un mundo allá afuera y nuestro Señor Jesucristo, siendo un salmista, Él salía a predicar la palabra.
Estamos ahí. Yo sé que ya quieren que ore, que hoy nos entreguemos a este lugar.